¿Eres tú de los que creen que por el hecho de ser bautizado, ir a la iglesia y servir a Dios con fidelidad, el diablo se aleja automáticamente de ti? ¿O eres de los que creen que el diablo no se mete contigo para nada? Bueno, lo más probable es que en este momento Satanás esté obrando en tu vida y tú ni siquiera te des por enterado. Si deseas conocer más sobre este tema, quédate con nosotros hasta el final y descubre por ti mismo cosas que es muy posible que nunca hayas escuchado. Hola, hola. Bendiciones para todos. Les habla nuevamente el pastor Juan Carlos Alarcón y les estoy dando la más cordial bienvenida a este nuestro canal Tips de Vida. Muchas gracias por suscribirte porque al hacerlo estás apoyando este importante trabajo. Y si no lo has hecho, suscríbete ya y forma parte de este ministerio. Dale me gusta, porque cuando lo haces, le estás diciendo a YouTube que estos videos vale la pena ser visto por otras personas. Compártelo, porque estoy seguro que conoces a alguien que lo necesita y que va a ser de mucha ayuda y bendición para él. Activa las notificaciones. De esa manera estarás al tanto de cada material que subamos. Comencemos. Desde el momento de su caída y hasta el día de hoy, la actitud de Satanás ha sido estar en contra de Dios y en contra de todos los seres humanos, por supuesto, porque somos la corona de la creación. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Satanás no se queda quieto, no duerme, no se cansa y no da tregua a los seres humanos, principalmente a los cristianos. Su misión es hurtar, matar y destruir. Y para cumplir su función, Satanás ha diseñado 4 formas de ataque. La primera de ellas la vamos a llamar oposición directa. Y eso lo podemos ver cada vez que Dios comienza un trabajo a favor de alguien. Pudiéramos mencionar al pueblo de Israel en Egipto. Porque cuando el pueblo decidió salir de allí y servir a Dios, Faraón les aumentó la carga y los azotes, con el propósito de hacerlos desistir. Siglos más adelante, la iglesia naciente enfrentó una fuerte opresión, un fuerte ataque de parte del Imperio Romano. Al ver que la iglesia estaba creciendo, el Imperio Romano desató una persecución implacable, donde miles de cristianos murieron de una manera cruel y despiadada. Todo porque Roma quería erradicar esa fe que acababa de nacer. Los primeros cristianos fueron metidos en jaulas de fieras hambrientas para ser devorados, traspasados a espada, puestos en planchas de hierro al rojo vivo para morir prácticamente asados, y otras inhumanas torturas más. Y la situación no ha cambiado hasta el presente. Es muy curioso que antes de abrazar la fe cristiana, nuestras familias no cuestionaban nuestro mal proceder e incluso teníamos su aprobación y apoyo para muchas cosas. Pero en el momento en que dimos el paso de fe y entregamos nuestra vida a Cristo, de entre nuestras mismas familias se levantaron los ataques más feroces. Tenemos testimonios de jóvenes que fueron echados de sus casas, otros desheredados, esposos abandonados, esposas abandonadas, padres sacados de las casas por sus hijos y un sinnúmero de cosas más. Esto demuestra 2 cosas. Primero, que Satanás utiliza la confrontación directa, el ataque directo, para hacer desistir a todo aquel que quiera buscar de Dios. Pero bueno, la victoria está siempre de nuestro lado. El pueblo de Israel, aunque Faraón se levantó con todo, salió de su territorio y salió en libertad. La iglesia naciente, pese a los ataques crueles de Roma, mas sin embargo hoy lleva casi 2000 años predicando este precioso evangelio. ¿Y qué decir de todos nosotros que pasamos muchas dificultades por la fe?
hoy seguimos adelante. Y es porque el Dios que estuvo con ellos en el pasado sigue estando hoy con nosotros. Ahora, cuando el creyente entiende estas cosas, que al abrazar la fe cristiana, Satanás se va a levantar con todo contra él y está dispuesto a dar la pelea, entonces Satanás pasa a su siguiente manera de atacar. Y a esa segunda manera la vamos a llamar estancamiento. Satanás deja que el creyente llegue hasta cierta estatura y comienza a ponerle límites o limitaciones para que ese creyente no avance más. Claro, Satanás sabe que si creces, no solamente será de bendición para tu vida, para la iglesia, sino que también le generarás a él muchos problemas. Pensemos algo en este día. Es normal que después de años en los caminos del Señor, muchos vivan como si apenas lo acabaran de conocer. La Biblia enseña en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora bien, si la vida del creyente es una vida de crecimiento hasta llegar a una plenitud, ¿cómo podemos explicar nosotros que una gran mayoría de creyentes no han experimentado ese crecimiento? Muchos lo que han hecho es ir a la iglesia por años, pero su vida de conocimiento nunca creció. Su vida de servicio nunca creció. Su vida de reproducción nunca creció, porque incluso muchos nunca han ganado a alguien para el reino. Su vida de oración, su vida de consagración, en fin, todas las áreas de la vida de muchas personas que llevan años en la iglesia no han crecido. Y pudiéramos decir que todavía se encuentran en una etapa de niñez, en una etapa de infantilidad. Han acumulado años de caminar, pero sus vidas se quedaron estancadas prácticamente desde el comienzo y no han crecido en ninguna área. Conocemos personas de muchos años en la iglesia, mas sin embargo lo que hemos visto en ellos año tras año es a la misma persona todo el tiempo, sin verles un avance significativo en sus vidas. Y cuando eso pasa, podemos decirlo sin temor a equivocarnos, que esa persona está estancada. Y cuando alguien está estancado, es porque el enemigo lo estancó. Ahora bien, hay personas que en su comienzo comenzaron a crecer de una manera maravillosa. Avanzaron en conocimiento, en servicio, se hicieron predicadores, se hicieron maestros, ganadores de almas. Pero transcurridos los años, transcurrido un tiempo, dejaron de crecer, se estancaron. Ahora lo que estas personas pueden contar de su vida son los testimonios del pasado, porque llevan tiempo sin escribir algo nuevo. Y tanto una persona que se estanca al comienzo, como una persona que se estanca en determinado tiempo de su crecimiento, podemos decir que ambas están bajo ataque del diablo. El tercer ataque lo vamos a llamar regresión o apartamiento. Es decir, Satanás hace alejar al cristiano de las cosas de Dios y lo hace volver al mundo. Hay dos maneras en que él lo hace, ya sea que les hace ver la vida cristiana muy difícil de llevar y muy injusta, les hace ver los mandamientos de Dios como una carga pesada, ocultándoles la verdad acerca de las intenciones de Dios. Cuando uno mira las Escrituras y lee lo que Dios pide al ser humano que haga, allí no hay nada que beneficie a Dios o le agregue algo a Él. Es decir, que Dios no pide que hagamos lo que hagamos para Él sacar un provecho, para Él sacar un beneficio. No. La realidad es que los mandamientos están diseñados para traerle muchos beneficios al ser humano. Entonces, si yo obedezco, mi obediencia no le aumenta a Dios. Si yo desobedezco, mi desobediencia no le quita nada a Dios. Él sigue siendo Dios. Pero yo necesito entender
que sus mandamientos nos traen beneficios. Beneficios que se disfrutan aquí en la tierra, porque eso no se trata solamente de obedecer para irme al cielo. Eso se trata de una vida práctica aquí en la tierra. Sus mandamientos traen beneficios. Y pudiéramos compararlo a un padre de familia que le cohíbe a sus hijos ciertas cosas, no porque los odie o porque no desea que sean felices, sino porque esas cosas que él le prohíbe le hacen daño en el presente y también en el futuro. Vamos a suponer que el padre de familia le exige al hijo que antes de la diversión están las responsabilidades, como el estudio, por ejemplo. Y no es porque no quiere que ese hijo se divierta, sino que el padre sabe que vendrá un día en que la etapa de la preparación habrá sido determinante en el futuro de su hijo. O si el padre le pide que se aleje de personas que juegan con su futuro, ya sea porque cortan esa etapa de preparación, o peor aún, porque esas personas ponen en riesgo la vida y la integridad de su hijo. No es porque no quiera que se relacione con otros chicos y chicas, sino porque el padre puede ver el peligro en ciertas personas. Igual es Dios con nosotros. Él no solo sabe lo que está bien o está mal, sino que también sabe de antemano qué nos conviene y qué no. Ahora a otros les hace ver el mundo más bonito. A muchos les gana el deseo de vivir lo que ellos llaman una vida plena, llena de placeres y diversiones, antes que una vida junto a Dios. Incluso muchas personas llaman la vida cristiana una pérdida de tiempo. Claro, ellos no han podido entender que la realidad es otra. La única vida que se disfruta y la única vida que tiene valor para la eternidad es la vida cristiana. Como cuarto y último ataque, Satanás utiliza la desviación. Es decir, te hace tomar un camino equivocado y que tú creas que es el correcto. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La desviación ocurre cuando el creyente se desvía de la verdad y abraza una fe diferente a lo que la Biblia enseña. En la Biblia hay cosas difíciles de interpretar, como por ejemplo la profecía, pero en muchos aspectos de la vida diaria, de la vida cotidiana del ser humano, la Biblia es muy clara en sus apreciaciones, es muy clara en sus consejos. Por ejemplo, la unicidad de Dios, el bautismo en el nombre de Jesús, la llenura del Espíritu Santo, la compostura del cabello y el vestuario, el cuidado en la congregación a la hora de presentar el culto. Existen varios sistemas éticos en el mundo, el maquiavélico, el humanista, el hedonista, pero en medio de todo eso, nuestro Dios puso su sistema ético cristiano. Y ese sistema ético cristiano ocurre dos cosas. Primero, abarca a todos los creyentes en todos los tiempos y en todas las latitudes de la tierra. Y el sistema ético cristiano está por encima de todos los demás sistemas éticos que existen en el planeta. Pero generalmente Satanás hace ver todas estas cosas que Dios ha establecido como insignificantes y carentes de valor. Dios quiere que su pueblo sea diferente, que piense diferente, que actúe diferente, que hable diferente, que vista diferente, que presente el culto diferente. Pero hoy en día vemos en algunos lugares pasarelas de modas y vestuario impúdico. Mujeres con minifaldas y vestidos ajustados, diseñados para mostrar sus atributos físicos antes que honrar a Dios. Jóvenes en los altares vestidos descomedidamente e imponiendo modas mundanas. Vemos altares contaminados con prácticas del mundo, donde se presentan conciertos con luces, humo,
destellos que en nada se diferencian de un concierto mundano. Ahora bien, cuando una persona se ha desviado de la fe y ha abrazado otro tipo de prácticas, nadie le puede reconvenir porque la respuesta es una actitud agresiva en defensa de su nueva fe. Porque según ellos esas cosas escritas en la Biblia ya no tienen vigencia, ya no tienen valor, y que a Dios en este tiempo solo le interesa el corazón del hombre. Por lo tanto, todo lo demás es mero formalismo. Pero en muchos casos, el que se ha desviado de la fe llama a la palabra de Dios y a los que la creemos como está escrita, legalistas. Ahora bien, de todos los ataques que hemos mencionado, el que a mí más me parece peligroso es este, la desviación. Obvio que el que se estanca o el que se regresa va a tener consecuencias en el presente y en el futuro. Pero estas personas saben de alguna manera que están mal. Y en cualquier momento pueden clamar y buscar la ayuda de Dios y seguir adelante. Pero la persona que está desviada cree que está bien y que todos los demás están equivocados. Y por supuesto la persona desviada no piensa en volver al camino porque según ella nunca se ha apartado. Ahora bien, la desviación no solo tiene que ver con cosas que se dejan de practicar, sino también tiene que ver con nuevas prácticas. La persona que se desvía por lo general aparece con nuevas revelaciones que según ellas están ocultas a todos aquellos que no creen como ellos. Y de esta manera introducen en el cuerpo de Cristo herejías, que aunque la Biblia las prohíbe y las condene, para ellos no tienen ninguna importancia. Algunos han recurrido al bautismo de niños. Yo personalmente, en alguna ocasión en una iglesia, varios jóvenes con el pantalón abajo de las caderas, mostrando su ropa interior. Ahora, si se tratara de visitas, pues uno las entiende, aunque no es manera correcta para ir a un lugar donde se sabe que se rinde culto. Pero el asunto es que estos jóvenes eran los músicos y los cantantes de esa congregación. Eso muestra hasta dónde hemos llegado y cómo la iglesia se ha desviado de principios y de prácticas que están establecidas en la Biblia. Es por eso que se hace urgente y necesario hablar acerca de estos temas, con el propósito, por supuesto, que muchos no se dejen engañar y, de ser posible, hacer que otros vuelvan a la fe que una vez abandonaron. Y hasta aquí nuestra enseñanza, esperando y confiando en Dios que sea de ayuda para alguien. Compártela con quien tú consideres que la pueda necesitar. No olvides suscribirte, darle me gusta, activa notificaciones y, con la ayuda del Señor, hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.